Entonces, ahora sí, les doy la bienvenida de vuelta. Espero que hayan almorzado rico. Para resumirles, hoy hemos estado hablando de innovación educativa en los colegios de Bogotá. Además de eso, hemos estado trabajando en grupos, hemos estado compartiendo nuestros productos, analizándolos y también generando una conversación en torno a los retos que tiene la innovación educativa actualmente en la ciudad. Yo me doy cuenta que ustedes no solamente son unos profes innovadores, sino unos profes también muy creativos. La creatividad permite expandir la mente, ver más allá de lo que tenemos enfrente y por eso hoy vamos a tener una conferencia muy increíble sobre creatividad. Esta conferencia la va a dar María Caridad García. María es psicóloga, tiene una maestría en educación y un doctorado en psicología educativa. Ha liderado procesos de desarrollo, ha trabajado con educación inclusiva y además de eso ha creado espacios de creatividad y aprendizaje. No está acá porque nos va a hacer llover, sí, como lo oyen, llover. Así que les pido que den un gran aplauso para que recibamos a María Caridad García. Van a hablar de creatividad. Rayos piensa uno que hay que hacer. Es una conferencia, entonces para allá hay que pararse adelante, bañarse y peinarse como para ir de sentico. No sé qué cosas son las que les toca hacer a uno. Pero es un desafío muy bravo hablar de creatividad porque no puede hablar como hablaría normalmente, ¿sí? Entonces, uno está pensando, ¿pero qué les preparo? ¿Qué hacemos entonces? ¿No yo? No, esto lo conocen todos. No, 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 vámonos para el PowerPoint. No, pues esa es la más fácil, porque es que acá ya hay una pregunta de verdad importante. ¿Y por qué yo, si voy a hacer una charla sobre creatividad, me toca ser creativo? Pues como para no quedar mal, un poquito de coherencia. Acá viene la pregunta importante y es que ser creativo está de moda, ¿sí? Y entonces parece que es como de goodwill y que cuando uno es creativo hasta se puede volver famoso. Imagínense, yo quiero volverme influencer, montar mi canal de YouTube. Bueno, ya lo monté y no lo visitan, por favor, visítenlo. Eh, pero de verdad, acá viene la pregunta y la pregunta seria que les quiero hacer a ustedes y es, ¿será que para hablar de creatividad me toca hacer algo creativo? Espero que la respuesta sea no, porque es que ser creativo o crear, pues ocupa neuronas, es cansado. Ustedes no se imaginan cuánto he tenido que estar echándole cabeza de qué voy a hacer hoy, porque además luego me enteré que es después del almuerzo. ¿Y ustedes saben qué es lo que pasa después del almuerzo? Claro, yo por eso estaba sentada por allá, pero les tenía una primera pregunta. ¿Y yo por qué tengo que venir acá y no me voy a quedar sentada y hablar desde allá? ¿Ah? Para que me puedan ver. Pero si lo que yo quiero hacer es hablar, ¿qué me quieren ver? Para conectar. Ya. Esto que es muy bobo, lo hago, pero porque es que muchas cosas que nosotros hacemos, las hacemos sin saber por qué. ¿Por qué el conferencista tiende a, ya me voy a matar acá, subirse y que todos lo puedan ver y tal? Micrófono es tan simple. ¿Por qué me paro? Para poder conectar. Pero ¿por qué? ¿Y por qué me invento los artificios dialécticos, dialógicos, narrativos? Y es para, tiene que ver con el almuerzo, combatir el efecto del almuerzo. ¿Por qué? Porque la esencia de la conferencia o de la charla o del taller o de lo que vayamos a hacer acá es dejar algo en ustedes o construir algo en conjunto, ¿sí? Pero en la medida en que no logramos conectar, como dijimos,
no logramos capturar al otro, pues va a ser muy difícil. Y vuelvo a la idea, después del almuerzo esto es como difícil, ¿o no? Y tengo al pobre chico de la cámara sufriendo, persiguiéndome por todos lados. ¿Qué hacemos? No, pues probablemente le van a tener que poner un micrófono alámbrico a María Caridad para que no se mueva. Bien, quisiera que empezáramos con una cosa. Toda esta carreta, aparte de por llamar su atención, darles el tiempo a que aterricen, era para plantearles una primera cosa. Y es, sí, la creatividad está de moda. Sí. Pero hay más razones para trabajar desde la creatividad y de la innovación a que es como bacano y como chévere. Y como que se ve bien. Y hasta premios les dan a uno. Desde el IDEB le dan premios de innovación a uno y cosas de esas, ¿cierto? Y se gana uno convocatorias, ¿sí? Pero uno no lo hace por eso, porque es chévere. No, mentiras, uno en parte sí lo hace porque es chévere. Porque cuando uno crea y uno innova, uno se revitaliza, ¿sí? Pero realmente hay una razón detrás de cualquier tipo de innovación. De verdad estuve pensando un montón de tiempo cómo iniciar esto, porque quería atraparlos primero, que no se me durmieran, pero también que empezáramos a pensar para qué y por qué trabajamos la creatividad, para qué meternos en esa vaca loca, ¿sí? Entonces, eso era lo primero que yo quería trabajar con ustedes y pues empecé a pensar qué formas podríamos hacer para que este encuentro pues fuera memorable. ¿Y por qué quiero que sea memorable? Algo que uno quiere como persona invitada a hacer un diálogo o una charla o una actividad con otros es que lo que uno haga se recuerde o no. Eso es lo que queremos como maestros y yo sé que suena como presumidos que queremos que nuestros estudiantes nos recuerden, pues realmente no es a nosotros, es lo que queremos que se aprenda o que ellos se aprendan o que ellos construyan, ¿cierto? Pero por eso tenemos que ser memorables. Nuestras actividades tienen que poder quedar en la cabeza de los demás, porque acá viene la siguiente pregunta. Si voy a hacer una charla, un taller o algo sobre creatividad a docentes, directivos, orientadores que están liderando proyectos como los que vi en la entrada, de chicos que hacen matemáticas, de chicos que hacen o chicas que hacen libros y materiales en biología, en ciencias, en tecnología, en sociales, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde es que está eso de la innovación y la creatividad? Entonces empecé a pensar en los recursos. Listo, innovación. Genial, PowerPoint, tecnología, venga, unas luces, no sé, música, K-pop debajo o qué. Y llegué a la conclusión de que, pues si yo les quiero vender la idea de que la creatividad no está en los objetos, sino en las cabezas, pues me toca volver a los objetos más básicos. ¿Esto no les acuerda los salones de clase? Vamos a ver, espérese, espérese. ¿Qué más low-tech que una pizarra? ¿Será que podemos innovar con una pizarra? Pues fíjense que en el entorno en el que estamos, llegar a una presentación sobre innovación con una cartulina y unos marcadores, pues novedoso sí es. Eso sí, novedoso y retro, ¿o no? Pero es también para venderles un mensaje y también para plantearme yo un desafío. Puedo innovar, puedo trabajar la creatividad desde los mínimos recursos que utilizaba yo como maestra cuando empecé. Es decir, mi voz, mi cuerpo, un tablero, un marcador, sí, admitámoslo, era tiza originalmente, sí, pero soy alérgica a la tiza, entonces,
vamos a utilizar esto. Entonces, eso es lo siguiente. Segunda idea que quiero venderles. Queremos con la creatividad, sí, que nos recuerden, pero cuando queremos ser memorables, queremos innovar, lo hacemos por alguna razón, no solo por el hecho y el ego de estar ahí. Lo segundo, la creatividad o la innovación no está en los objetos. ¿Dónde está? En la mente de las personas, exactamente. Entonces, pues vamos a jugar un poquito a eso. La charla, taller o como se llame esto que estamos haciendo acá, se llama Hagamos que llueva. ¿A alguno de ustedes se les ocurre por qué se puede llamar así? Ideas. Ok, por una lluvia de ideas. Bien. ¿Por qué más podría ser que se está llamando este evento Hagamos que llueva? No, una sola golondrina no hace llover. Ok, acá estamos haciendo ideas interesantes. Bien, ¿qué más se les ocurre? Porque nos van a poner a pintar. ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Se reciben colaboradores? Entonces estábamos hablando de la golondrina. Ok. ¿Cuántas golondrinas tenemos acá? ¿Sí? ¿Una bandada de golondrinas? Ok. ¿Qué más se les ocurre en lo de hagamos que llueva? Entonces hablamos de la lluvia de ideas. Una golondrina no hace verano. Nubes cargadas. ¿Y eso qué tiene que ver todo con la creatividad? Cuéntenme. Nubes. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Por qué esta charla a María Caridad se le dio por llamarla Hagamos que llueva? Que lluevan ideas. Entonces, a ver si esto, digamos que esto no es una calavera, si no es un bombillo. Digamos que esta es la imagen social tradicional de un bombillo. Bueno, me la creen, ¿cierto? Digamos que sí. ¿Qué más? Lluvias de ideas. ¿Qué más? ¿Cómo? Regar las semillas. Ve, eso me gusta en verde. Regar las semillas. Chévere. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué podría tener que ver con esto de hagamos que llueva? Ajá. ¿Y a quién más le propone un desafío? A mí con las ideas que ustedes me están poniendo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, quiero que en su cabeza se monten en una película y es, ¿a qué carajo se referirá María Caridad? Ve que lo dije fuera del micrófono para que no quedara grabado. Eh, cuando dice, hagamos que llueva. Y espero que al finalizar de este ejercicio, pues los haya hecho llegar al lugar que espero. Bueno, hablemos de creatividad. ¿Por qué creamos? Los seres humanos, ¿por qué creamos? Ok, pragmático. Tenemos necesidades y creamos. Ejemplos. A ver, la escritura, la lavadora, volvamos a la pandemia. ¿Qué cosas, qué tantas cosas tuvimos que inventarnos para sobrellevar la pandemia? Nos inventamos estrategias, objetos. Yo me acuerdo, mi esposo hizo que la entrada la convirtió como en uno de esos túneles donde uno entra en las películas. Entonces tú tendrías que entrar como a 3 etapas primero, dejada de zapatos, colgada de la ropa, colgada del no sé qué. Solo faltaba que hubiera puesto un montón de sprites. Y por cierto, la puerta que separaba el apartamento de la entrada todavía existe, porque pues, ¿para qué la quita uno? Uno nunca sabe cuándo caiga otra pandemia. No, pero no, realmente, o sea, volviendo al punto que ustedes estaban planteando, es sí, creamos por necesidades.
porque la vida se nos enfrenta, o nos enfrentamos a la vida con muchos problemas, pero dejémonos de bobadas, nosotros somos los animales más indefensos en términos de su programación, ¿sí? O sea, nosotros nacemos en un nivel de indefensión tan alto que primero tenemos que tener durante muchísimo tiempo alguien que nos cuide, pero además nos toca aprender todo. Pero eso, a la vez, es la herramienta más potente adaptativa que tenemos. Porque si nosotros naciéramos programados, ¿qué es lo que pasa? Cambia el entorno, cambia el ambiente. ¿Y qué podemos hacer? No podemos salirnos de la programación y tendemos a perecer, que es lo que le pasa a algunas especies cuando el entorno cambia y no están equipados con la programación apropiada. Eso es suma y resta, ¿no? Entonces, nuestra capacidad de aprender y nuestra capacidad de crear son como las herramientas con las que nosotros superamos los niveles de indefensión con los que nacemos. Bien, razones pragmáticas. ¿Y qué tipo de problemas entonces enfrentamos normalmente los seres humanos? Yo pensaría 3 tipos de problemas. Hay unos problemas que podríamos llamarlos pragmáticos, ¿cierto? Es decir, yo hoy venía para acá, estaba organizando todo y resulta que no me estaba funcionando el aparato que iba a utilizar para colocar mi cámara. ¿Y yo qué hago? Pues me puedo poner a llorar, cancelar y decir que no voy. Y entonces Diana ahí sí me mata de verdad. O empiezo a mirar qué cosas puedo hacer, ¿cierto? Y dentro de mi recursividad puede que haya una respuesta lógica como, oigan, ustedes tienen un brazo para cómo mirar en la casa qué me puede servir para resolver el problema, ¿cierto? Y así solucionamos un montón de cosas pragmáticas que pueden ser desde una vacuna hasta que voy a almorzar o que voy a desayunar y cómo hago para hacer un desayuno completo cuando la nevera está triste y solo hay telarañas y una arañita por ahí y un solitario huevo de que uno diría, uy, esto lleva demasiado tiempo acá, yo no sé si es mejor que él me coma o yo me lo coma, ¿sí? Problemas pragmáticos. ¿Qué otro tipo de problemas nosotros abordamos? Bueno, cuando hablamos de creatividad en arte, y esto yo lo llamo las dimensiones, en arte, muchísimas veces el problema que resolvemos no es pragmático, es estético. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero es a partir de un tipo de expresión, podría ser una expresión pictórica, no sé, hacer que algo que está en mi mente, que es un problema, pero no es un problema pragmático, es un problema estético, yo lo pueda plasmar. ¿Cómo plasmo en estos materiales lo que sería la creatividad, lo que sería la identidad? Entonces, claro, el cliché es, utilicemos el bombillo, que ustedes ya vieron, no soy muy experta, pero ya este está mejor que el anterior y hasta carita tiene, ¿sí? Pero también podemos utilizar otro cliché. Y cuando yo estoy usando estos clichés, ustedes están haciendo un acto de imaginación y están pensando que estos son unos engranajes. Bueno, entonces, ¿cierto? Porque ay, esto nos va a traer la tercera dimensión de problemas cuando estamos hablando de creatividad, que sería, y que fue la dimensión que no solucioné con ese dibujo, que me tocó solucionarla con el lenguaje. ¿Cuál sería? Exacto, la comunicativa. Nosotros, cuando estamos resolviendo un problema de la realidad a través de nuestras herramientas creativas, normalmente estamos abordando o un problema pragmático, o un problema comunicativo, o un problema estético, o todos a la vez, ¿sí? Y nuestra creatividad lo que nos permite es reconfigurar los elementos que tenemos en el entorno, en nuestra mente, para poder resolver ese problema. Y en el caso de que no existan esos elementos,
Además, contamos con unas capacidades que nos permiten construir conocimientos nuevos, ¿sí? Buscar información, porque es que hay un elemento muy importante dentro de todo esto que llamaríamos la creatividad, y es que esos problemas, primero, si ya estuvieran resueltos, pues no necesitaríamos la creatividad, ¿cierto? Pero como están ahí, normalmente nos van a llevar a que nuestra mente busque y haga uso de todos sus recursos a disposición para solucionarlos. Eso es lo potente de la creatividad y de trabajar la creatividad con los chicos. Cuando yo trabajo en un desafío, y díganme si ustedes no les han pasado, en donde el chico está involucrado y quiere resolver un problema que es, suena la redundancia, pero perdón, problemático para él, que lo afecta, que lo mueve, el chico no mueve, o la chica, cielo y tierra para solucionarlo, ¿sí? Y si en el proceso le tocó aprender, por ejemplo, yo no me gustaba mucho las matemáticas que le hacemos, aprendí a no quererlas, pero luego aprendí a quererlas, esa es otra parte de mi historia, o sea que profes de matemáticas no me odien, sí, la aprendí a querer. Pero fíjense que en algún momento me involucré tanto con un problema estético, por ejemplo, que era cómo comprender dentro de una imagen pictórica que habían objetos que se estaban representando a través de una cosa que se llama la proporción áureo, ¿sí? Pero que para que yo pudiera demostrarlo, ¿qué me tocó hacer? ¿Aprender qué? Hacer demostraciones geométricas y aprender álgebra. Cuestiones que odiaba y que empecé a amar. ¿Y por qué? Porque yo tenía un problema cuya única respuesta podía encontrarla a través de qué? De la matemática unida a la estética. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo potente de trabajar innovación y creatividad con nuestros estudiantes? Que esa capacidad adaptativa que tenemos para resolver problemas y configurar nuestro entorno es tan potente que nos lleva a sobrepasar montones de barreras en función de lograr lo que queremos crear y resolver el problema. Ahora, algunos de ustedes me van a decir, ay, pero Caridad, cuando usted se pone a pintar, cuando se pone a ilustrar y eso, ¿usted solo lo hace para resolver un problema? No, ahí está la otra razón por la que nosotros creamos, porque nos gusta. Es tan simple como eso. Los seres humanos disfrutamos crear. No necesariamente disfrutamos crear en cualquier campo. Por favor, levante la mano el que tiene algún campo en el que no disfrutaría crear. ¿Nadie? Ah, veo dos. A ver, ¿hay algún campo en el que a alguno de ustedes no le gustaría crear? ¿Cuántos de ustedes no les gustaría crear en música? En filosofía, en derecho. Ah, ya empezamos a levantar la mano. Hay un montón de espacios en donde no nos gustaría crear y eso está bien, porque hay un montón de campos en donde nos encantaría crear, porque la creatividad tiene varios elementos, pero entre ellos es que tiene una naturaleza contextual fuerte. Y para resolver un problema estético, comunicativo, pragmático, pues no solo necesito mis habilidades en mi cabecita, mis recursos acá, sino un campo en el que me voy a mover. Y no todos los campos nos apasionan. Y eso está bien, es un hecho. ¿Sí? Cuando nada me gusta, y sí ya tengo problemas. ¿Sí? Pero eso no suele suceder. Y ustedes me van a decir, ay, yo tengo varios de mis estudiantes que son así. Le aseguro que algo le gusta. A que no es del colegio, eso es otro problema. Por eso es que hay que traer la vida de los chicos también al colegio, para que empecemos a enamorarlos, etcétera. Bueno, entonces, creamos por necesidad y creamos por gusto. Vamos a hacer un ejercicio muy chiquito. A ver, Pedro llegó a su casa
Y al entrar a su apartamento, este es Pedro, por si las dudas. Si por si acaso me faltó lo estético, acá está lo comunicativo. Bueno, llegó a su casa y encontró al lado de la sala a Juan muerto. Oh, por Dios. Ah, de por Dios. Juan estaba muerto al lado de la mesa de la sala. Al lado de la mesa de la sala, además de estar Juan muerto, había agua derramada, por si acaso, la Convención Universal del Agua, el azul, que ya lo ensucié. Bueno, había vidrios. José estaba al lado de la ventana de la sala, temblando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Entonces, yo solo puedo contestarles a ustedes, preguntas de sí y no. Ustedes me hacen preguntas y yo les digo si sí o si no y vamos a tratar de resolver qué pasó ahí. Antes de que empiecen a hacer las preguntas, por favor, échenle cabeza. ¿Cuál es la película que tienen en su cabeza? La narrativa, la historia. Listo. Preguntas de sí y no. ¿Por qué me hacen preguntas que no puedo responder como taxativamente sí o no? Digamos que sí. José mató a Juan. No. No había sangre. Escuchemos todas las preguntas y las respuestas. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? ¿No fue un accidente? No lo mató José. Recuerden que lo digo como no lo mató. No había sangre. Por allá, ¿qué preguntas hay? ¿Por qué me hace esa pregunta tan prematuramente? No, no todos eran humanos. Ok, ¿Juan era un juez? Sí. ¿Los vidrios eran de una pecera? Sí. Sí. Nemo está en el cuarto en la otra pecera. Ok. Normalmente me demoro muchísimo más tiempo haciendo este ejercicio. ¿Lo notan en mi cara de desilusión? No, está muy bien. Pero si ustedes se fijan, cuando hicieron las preguntas, empezamos a hacer las preguntas, empezamos a ubicarnos en una película. ¿Cuál era la película? ¿Acá hubo un crimen? No, no fue un crimen porque parecía que no fuera, pero no me han contado todo lo que pasó. Jaja. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la narrativa? Ahora que caigo en cuenta. Ok, ya sabemos que Juan es un pez, que los vidrios son de una pecera. ¿Qué pasó? Ay, José es un gato, perfecto. Por eso es que yo dudaba al decirle si lo había matado. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? José se quería comer a Juan. Sí. No era curiosidad, era que se lo quería comer. Y entonces, ¿qué pasó? Tumbó la pecera, se mojó, se rompió, Juan se cayó, se ahogó porque no tenía agua. Y claro, pero cómo se mojó y cómo cayó y se rompieron las cosas, se asustó y por eso estaba al lado de la ventana temblando.
Entonces, fíjense lo siguiente. Cuando hacemos este ejercicio, nosotros montamos una película, es decir, creamos un mapa mental con la información que tenemos. Información muy sencilla, José, Juan, Pedro, además, información que utilizamos que es claramente ambigua. A ver, si yo les pongo, entra Pedro a la casa y entonces se encuentra que Nemo está tirado en el piso muerto y al lado está temblando Félix o Michin, pues de una ya saben cuál es la película, ¿cierto? El ejercicio o el uso de la creatividad, ustedes me van a decir, uy, pero ¿qué tiene que ver la creatividad con esto? Nosotros normalmente tenemos unos mapas mentales, ¿sí? Conformados con diferentes elementos, ese es nuestro campo mental. En este caso es Pedro, Juan, José, vidrios, agua, sala, temblando, ventana y muerto. Ya, ese es y con las preguntas que empezamos a hacer, a explorar el mapa o el campo conceptual en el que estamos. Y empezamos a mirar sus límites. Ok, ¿fue un asesinato? No, ok, descarto un montón de películas y abro otras películas, ¿cierto? ¿Fue intencional? Descarto unas películas, abro otras películas, etcétera, etcétera, etcétera. Con las preguntas, yo empiezo a ampliar el campo conceptual en términos exploratorios, pero también empiezo a delimitarlo, porque empiezo a eliminar un montón de hipótesis. Y al final, cuando alguien hace la pregunta prematuramente, cuando hacen la pregunta, normalmente se siente más el efecto, pero algunos de ustedes sí lo sintieron, de todos son humanos. Normalmente alguien siempre en el público, cuando alguien hace la pregunta de todos eran humanos, no sé quién era un gato, alguien se voltea, ay, ¿cómo que todos son humanos? Pues obvio que sí, ¿cierto? Y lo que pasa es que uno está tan pegado a la película que cuando aparece esa nueva información, lo que pasa no es que tú botes a la caneca la información, ¿cierto? Sino que la reconfiguras. Y ya la película que te habías montado se vuelve distinta. O sea, ustedes no se imaginan lo que fue hacer esta actividad con un grupo del grupo de investigaciones del CTI. Y fue divertidísimo, me demoré como 40 minutos hasta que les terminé diciendo, no, no es un crimen pasional. Sí, no tenían ropa. Sí, el collarcito que tenía el uno no era porque estuvieran en ninguna actividad. Sí, estaban desnudos porque los animales no usan ropa. Ay, ¿cómo así? Y entonces ahí ya cambiaron la película, pero fue muy difícil. Pero ser creativo es ser capaz de hacer ese cambio de película. Los procesos mentales que ustedes y yo requerimos para ser creativos son básicamente algo tan sencillo como incluir una información, reconfigurar el mapa y reconstruir la historia. Ahí estuvo la esencia de la creatividad. Y con esto, entonces, quiero plantearles varias cosas. Históricamente nos han vendido la idea de que la creatividad es de unos pocos privilegiados. No, es que esa idea romántica, no es que tú pintas, no es que tú naciste con el don de la creatividad. Todos los seres humanos tenemos el equipamiento mental para ser creativos. ¿Por qué no lo somos en todos los campos? ¿O por qué no lo somos? Ah, ok, porque puede que no estemos en situaciones donde lo requerimos. Cuando estamos cómodos en una situación de confort, pues, ¿para qué creamos? ¿Cierto? O sea, es tonto ponernos a inventar un montón de cosas si no hay la necesidad. Tiene sentido. Pero muchas veces en nuestra historia sí se requiere ser creativo. Y ahí sí, estos equipamientos son importantes. Otra razón por la que no siempre somos creativos, pues porque el entorno nos castiga a hacerlo. Entonces, ¿no les pasó a usted? Bueno, sí, a mí a veces me pasaba, pero ¿no les ha pasado a algunos de ustedes o con algunos de sus estudiantes que de pronto el chico llega o la chica llega con una idea tan bacana que me cambia el curso de la clase y tú tienes que enseñar esto porque además necesitas para la evaluación y pruebas a ver y entonces sin querer uno le termina diciendo, otro día, papito, otro día, mamita, ¿cierto? Y termina pues desestimulando algo que con muy buena intención o a veces con mala intención su estudiante o la estudiante presentó.
Entonces, una de las razones por las que tendemos a no ser tan creativos es porque el entorno en el que estamos castiga muy duro la creatividad cuando no la entiende, ¿sí? Y no siempre la entendemos y no siempre la podemos cultivar. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como maestros, como orientadores, como directivos, tenemos que aprender a calibrarnos para poder reconocer cuando vemos esos gérmenes o esas semillitas de creatividad que empiezan a emerger y empezar a cultivarlas y darles cuerda y orientarlas bien. Yo tenía un estudiante que era un mago para hacer juegos de palabras y hacer chistes. Entonces, claro, se me tiraba a todas las clases porque la mitad de la clase echaba el chiste, hasta ahí iba a la clase porque todo el mundo pues se desorganizaba, etcétera. Y llegamos a un acuerdo de, venga, a su merced le gusta esto. Hagamos una cosa, al finalizar todas las clases, usted tiene la tarea de echar el chiste y me lo piensa durante toda la clase y tiene que ser un chiste que utilice lo que estamos haciendo en la clase. Sí, o sea, alguna vez con él estábamos estudiando los mamíferos y llega y me dice, oye, la coordinadora de disciplina del colegio es un mamífero, ¿cierto? Yo, sí, claro, es un mamífero, sí. ¿Pero por qué lo dices? No, por aquello de mamíferos. Hasta ahí fue la clase de los mamíferos, ¿no? Pero eso es un giro creativo que si tú lo logras canalizar, ¿sí? Se vuelve algo supremamente potente. La capacidad de este chico de coger las ideas y de transformarlas en narrativas que además eran sorprendentes, era impresionante. Pero también su capacidad de interrumpir mi clase. Entonces, invitación, ¿cómo podemos crear un entorno donde ser creativo sea aceptado, cultivado, valorado? ¿Sí? Como verán, acá tengo la copialina, yo tratando de ocultarla y la pongo en plena pantalla. Entonces, ¿qué cosas es importante que cultivemos en nuestro entorno para favorecer la creatividad? Uno, un entorno de confianza. Y en ese entorno de confianza, a mí no me da susto crear, mostrar e intentarlo. Y a mí como profe tampoco me da susto decirle al chico o a la chica, aquí no, ven más tarde o en este momento, o súper chévere. La confianza va por los dos lados. No solo la confianza que yo le doy al estudiante, sino la que construyo para que podamos dialogar. ¿Qué más? Inclusivo. Porque es que esto de crear no es para unos así, no, es que tú como eres niño, entonces tú sí creas, porque tú eres en ciencias y en ciencias es que se crea. No, es un ambiente incluyente donde todos tenemos la capacidad de crear. No necesariamente quiere decir que lo podamos hacer en todos los campos. Es un ambiente flexible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando aparece la creatividad, nuestro guión se va a alterar, ¿sí o no? Pero yo no puedo perder el rumbo, pero yo sí tengo que tener espacios de libertad para que el estudiante pueda crear cosas o moverse. ¿Eso qué quiere decir? Claves. Cuando ustedes quieran crear entornos creativos, tienen que tener muy claro para dónde van. No la ruta, es para dónde van. Entender las rutas que están tomando sus estudiantes, de manera que ustedes puedan tener campos de libertad o grados de libertad, como diríamos en estadística, para permitirle al estudiante o a la estudiante moverse, cambiar cosas, negociar con ustedes también. Ah, no, pero es que yo lo quiero hacer de esta forma. Venga, ¿cuáles son los no negociables? Listo. Dentro de estos no negociables, ¿qué podemos hacer? Inspirador. Un ambiente creativo tiene que ser inspirador. ¿Por qué? Porque es que la creatividad sí surge de los problemas, pero también surge de eso que yo hago o que siento de se puede. ¿Y cómo me inspiro? Uno, tratando de yo ser creativo, ¿cierto? Cuando el maestro intenta ser creativo, cuando el maestro muestra a sus estudiantes su esfuerzo en crear sus fracasos y sus éxitos, también le muestra al estudiante que eso es posible, pero también les mostramos ejemplos, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta y es que la creatividad
requiere del conocimiento. Nos han enseñado que para ser creativo tienes que ser completamente libre y entonces no necesitas nada. Entonces tienes todos tus colores. Ustedes no se imaginan. Conseguí todos los colores que pude para la charla de ahorita. Y cuando los veo, lo que me pasa es una cosa que se llama parálisis de decisión. Me paralizo porque hay tantas opciones que no sé qué hacer. La completa libertad no necesariamente es lo que se necesita para crear. Eso quiere decir entonces que cojamos la restricción, solo tienes el lápiz negro y verás qué haces. Tampoco. Las restricciones que yo genero en las tareas y en los desafíos a mis estudiantes, ¿sí? Tienen que ser pensadas estratégicamente para favorecer el trabajo en creatividad. ¿Por qué me quise poner a hacer esto? Uno, porque me quería poner el desafío de ver si yo podía hacer una charla ilustrada y estoy dándome cuenta que me cuesta muchísimo trabajo, ¿sí? Porque escribir, pintar y hacer las cosas en vivo es difícil. Pero es un desafío interesante que me permite crecer profesionalmente, ponerme metas, actualizarme, decir, y pucha caridad, la próxima vez usted tiene que practicar muchísimo más esos dibujos para que el bombillo parezca bombillo y los engranajes al menos se acerquen a lo que es un engranaje, ¿sí? Pero lo que definitivamente usted quería mostrar y es que para crear necesitas la cabeza y no las herramientas, se logra. Ay, díganme que sí, porque si no me pongo a llorar. Esos son los elementos centrales alrededor de la creatividad. Voy a hacer una cuña porque buena parte de la carreta que les estoy echando forma parte del masterclass que vamos a estar poniendo prontamente. ¿Dónde está Diana? Se me perdió Diana. Que vamos a estar poniendo a disposición de ustedes prontamente en Espacio Maestro, así como un curso para ustedes en desarrollo de la creatividad de sus estudiantes. Entonces, si los dejé como picados con el tema y como que, oiga, Caridad, pero en esta media hora usted no nos dijo nada, solo nos mostró que usted no es capaz de hacer una charla ilustrada. No, hay para dónde seguir, está el curso, está la masterclass que yo creo que en un mes ya está disponible, ojalá puedan hacerla. Pero yo no me quiero ir sin hacer una reflexión que me parece supremamente importante. Y para esa, perdónenme, me paso para acá. No veo ya lo veo. Ahora sí. Entonces, yo quiero cerrar esto que les he estado haciendo con cuál era mi cuento de Hagamos Yoga. ¿Sí? ¿Para qué les estoy hablando de hagamos que llueva? Y si nosotros no, entonces, ¿quién? Si nosotros no desarrollamos la creatividad de nuestros estudiantes, entonces, ¿quién lo va a hacer? Pero más aún, si nosotros no desarrollamos la capacidad innovadora en nosotros, ¿quién lo va a hacer? Porque es que estamos en una cultura de la normalización. Todos debemos ser iguales. Todos debemos vernos. Hoy me vine con tenis y yo decía, pero uno de las conferencias no se va con tenis. ¿Pero por qué no puedo ponerme los tenis? No, porque lo normal es usar zapato de tacón, que jamás usaré. Vivimos en una cultura de la remedialidad, donde lo que nos hacemos es tapar huecos. Una cultura donde no hay lugar para innovar, porque estamos corriendo tanto, estamos moviéndonos tan rápido que innovar es perder. Y además, eso lo vemos permeados en nuestros estudiantes, en nuestros aprendices, pero también en toda la comunidad educativa, donde ser iguales es mejor porque ser distintos es malo. Y eso realmente es un mundo en blanco y negro, ¿o no?
Y estamos llegando al final del año y a pesar de que nosotros digamos, eso no pasa, eso pasa en muchos espacios. Pero se imaginan qué pasaría si pudiéramos construir una cultura que partiera de la valoración de lo que nos es único, de lo que es único para cada uno de nuestros estudiantes. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si estuviéramos en un espacio donde la potencialidad de los estudiantes fuera el protagonismo y nos dedicáramos a crear oportunidades de reconocimiento y desarrollo de la capacidad de innovar de sus estudiantes, como por ejemplo lo que vemos allá afuera? ¿Qué pasaría si estuviéramos haciendo una cultura que acogiera, valorara, cultivara la creatividad? ¿Se lo imaginan? No sería una escuela más fácil, pero sería una escuela distinta, ¿cierto? Miren, la innovación, la creatividad no es algo que tú tengas, es algo que emerge, que tú despliegas, es decir, que pones en juego en la realidad, que tú desarrollas y sobre todo que la manifiestas en ideas, procesos, productos, performance como este que he tratado de hacer para ustedes. Sí, la innovación se encarna en acciones, pero requiere unos escenarios para que eso ocurra. Y los escenarios y esos ambientes los construyen ustedes. Y si nosotros como escuela y como maestro tomamos la decisión de innovar, porque crear e innovar, nos plantea Robert Stenberg, no es simplemente un proceso mental, es una decisión. Yo decido si quiero o no y si permito o no permito crear en mi espacio, ¿sí? Pero cuando yo lo permito, podemos transformar. Y eso implica dos cosas muy importantes que no les dije antes en nuestro ambiente, y es crear una cultura de desafiar, no de retar, de desafiar, de crear desafíos para nuestros estudiantes o para nosotros mismos, y de crear estructuras de acogida que sostengan también a los estudiantes. ¿Por qué? Porque ser creativo implica también un esfuerzo y un transitar difícil también para el estudiante, las veces que te toca fracasar. Y la pregunta es, si yo como maestro, y al ver yo los productos acá a la entrada y enterarme de lo que han trabajado ustedes, pues la pregunta que tengo es si quieren o no asumir ese desafío. Hagamos yo ver qué es. Imagínense que yo viví un tiempo en Antofagasta, el norte de Chile, y ahí pues me han hecho la pregunta muchas veces y mi tema más fuerte es el desarrollo del talento, y el talento, la manifestación más importante del talento es la creatividad. Y ahí muchas veces me he enfrentado a una pregunta, y además últimamente también me la han hecho mis compañeros. ¿Qué pasa con nosotros como adultos al momento de crear, al momento de desarrollar nuestro talento, nuestra potencialidad? Ustedes se fijan, esto es el norte de Chile. ¿Ven lo desértico y lo árido que es? Imagínense que cada cierto tiempo pasa esto que ustedes ven acá rosado. Eso es el mismo lugar. Es un fenómeno que se llama el desierto florido. Cada 5 o 6 años en la cordillera hay unas lluvias suficientes que permiten que esa humedad llegue a las semillas que están en esa zona que está completamente desértica. ¿Y qué pasa? El desierto florece. Pero lo más bonito es pensar que el desarrollo del talento en usted, su merced, en mí, en todos nosotros, es como eso, como el desierto florido. Básicamente, dentro de nosotros están las semillas que hacen que pueda florecer el desierto, en nuestro caso, nuestra vida. Miren, hace 3 años, 2 años que cumplí, no, 1 año y medio, que cumplí 50, decidí que iba a empezar a trabajar en pintura y en dibujo.
Lo que tienen en sus manos es algo que dibujé yo. La presenté a un concurso y todo. ¿Qué es lo más bonito de esto? Que nosotros los adultos nos dijeron que hay que desarrollar la creatividad y el potencial de nuestros estudiantes, pero se les olvidó decirnos que tenemos que hacer lo mismo en nosotros y que las semillas para hacerlo están ahí dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que necesitamos solamente que pase? Pues que hagamos que llueva. Por eso esta charla se llama así. Por lo que ustedes necesitan hacer ahora para desarrollar la creatividad de sus estudiantes es empezar por ustedes. Desarrollar el potencial creativo que cada uno de ustedes tiene en el campo que les guste. ¿Sí? A mí me gusta el arte. Mi esposo, que es ingeniero, le fascina, es maker y le fascina hacer objetos y máquinas y cosas por ese estilo. Miren, lo perenne y lo efímero del talento en adultos es impresionante porque la vida se nos está pasando así. Pero fíjense que cada vez que creamos algo, esa sensación de que es efímero y de que es perenne esconde una gran realidad. Detrás de cada creación que ustedes hagan, ya sea innovación pedagógica, innovación personal, está la semilla de la siguiente. Luego, pues si nosotros no hacemos llover en nosotros mismos, entonces ¿quién lo va a hacer? Cuéntenme. Esta es una invitación, entonces, para que tomen la experiencia que han tenido acá, personal, pero también profesional. Hoy ustedes son Desierto Florido. Yo llegué acá como cuando uno va al norte de Chile a ver ese desierto lleno de flores. Ustedes son Desierto Florido hoy, pero dentro de ustedes, porque esas flores dentro de 2 meses se van de vacaciones, pero las semillas de ese proceso están ahí afuera. Y cuando digo afuera, estoy señalando los proyectos que están afuera. Entonces, ¿por qué se llama Hagamos que llueva esto? Porque es la invitación a que ustedes y yo, a diferencia del desierto florido, que tenemos que esperar a que cada 5 años en la cordillera llueva, podemos regarnos y echarnos agüita cuando queramos. Entonces, los invito a ustedes a que hagan lluvia y que se mojen un poquito para que florezcan muchísimo más. Y cierro con una felicitación. Buen trabajo, sus innovaciones son fantásticas. Esto es un ejercicio que permite extender lo que es la innovación en la ciudad. No paren. Bueno, entonces a hacer lluvia. Bueno, vamos a responder 5 preguntas, así que levanten la mano. Quedaron anonadados. Estamos votados, tenemos 5 preguntas. Gracias. Buenas tardes. Tenemos una duda en relación con cuando enfrentamos a nuestros estudiantes a desafíos de creatividad y se frustran y tienen seguramente algún tema en términos de aceptar esa frustración que los puede bloquear. Entonces, ¿cómo hacemos para superar esos obstáculos o desde la experiencia de la psicología? Porque es difícil. Pues miren, acá el lío ¿cuál es? Nos han enseñado que equivocarnos es malo, que no saber es peor y que las respuestas las tenemos que tener ya. Entonces, tenemos que empezar a hacer varias cosas. Primera cosa, si tienes que revisar muy bien la calibración del desafío. Si el desafío está fuera de la zona de desarrollo próximo del estudiante, hay que ajustar. Pero asumamos que el desafío no está fuera de la zona de desarrollo próximo del estudiante.
que es algo que efectivamente el estudiante con trabajo va a poder llevar a buen fin, ¿sí? Entonces, ahí tienes que hacer varias cosas. Uno, fíjate, por un lado, cómo puedes partir la tarea para que poco a poco vaya alcanzando. Segundo, échele cabeza cuál es el sistema que ellos han tenido de gratificación. ¿A qué me refiero? Una de las razones por las que nosotros nos cuesta trabajo asumir los desafíos, y lo digo yo que odio los desafíos de matemáticos, por ejemplo, tengo un amigo que desde hace 3 años me tiene uno que es, no, 3 no, ya van 7, y no lo he podido resolver y me da un mal genio infinito cada vez que me hace el desafío. Ya lo pudo hacer, ya lo pudo hacer, y de verdad me da mal genio tanto que lo mando al olvido. Y luego me acuerdo cuando me vuelvo a encontrar con mi compañero, ¿sí? Pero es porque estamos muy acostumbrados a que tenemos que recibir la gratificación ya, y que la gratificación es solo por tener éxito, ¿cierto? Entonces, pues hay que tener gratificaciones en el camino, no solo gratificar el éxito, enseñarnos a nosotros mismos a esperar un poquito, a no ser como María Caridad, que si no tiene los 500 marcadores de todos los colores, no, pues no, todavía no. Y es eso, ayudarlos a parar. Es difícil porque la sociedad y el sistema nos enseña a correr y a tenerlo ya y somos exitosos. No, celebremos también los fracasos, pero no perdimos bien. No, 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 es listo y que vamos a aprender. Oiga, qué chévere, y ahora hagámoslo de nuevo. Y el enseñarle y el mostrarle la gratificación del esperar ayuda mucho. ¿Cómo? Primero verifica que no estemos. Y lo otro es, hay una cosa que podría haber un truquito acá. Yo le pongo el desafío al estudiante y yo creo que lo va a resolver, porque yo creo que es interesante. ¿Estamos seguros que el desafío enganchó al estudiante? Porque es que si no lo enganchó, no, porque a veces, pues, ¿qué le hacemos? Si no lo enganchó el estudiante, no va a querer hacerlo, no va a meterlo y a la primera vez que lo intente, Entonces, mi sugerencia también es, centren en lo posible los desafíos en problemas que los afectan a ellos, que los motivan a ellos, pero realmente que les tocan. No, que el calentamiento global, pues sí, eso nos afecta a todos, pero a la mitad de mis estudiantes no le tienen sin cuidado. Pero si yo le pregunto a la mitad de ellos que la persona que les gusta les dijo que no va a salir con ellos, ¿será que eso sí les afecta? Ah, estoy poniendo ejemplos extremos porque entonces me van a decir, no, pero es que yo soy de matemáticas y entonces, o de lenguaje o de historia, y entonces, ¿cómo lo hago? Ahí viene nuestra creatividad. Pero en la medida en que yo vuelvo el desafío algo significativo para lo que ellos quieren, es mucho más fácil que empiecen a aplazar, que empiecen a aprender y a disfrutar y a no frustrarse. Pero créeme, la tolerancia a la frustración es difícil y es un ejercicio. O sea, ustedes no se imaginan, yo voy a llegar a la casa a decir, deben practicar más. Sí, debía ser. No, yo voy a durar 2 días castigándome. Sí, porque no hice esto como yo quería. Gracias. Va a ser solo un día. Ya, solo un día. Voy a llorar solo un día. Pero ¿entiendes? Y es un ejercicio propio. Fíjate tú cómo tú manejas tu propia tolerancia a la frustración y ahí coges pistas de cómo le puedes mostrar a tu estudiante. A veces hablar ayuda. Estas son las cosas que a María Caridad se le ocurre. Pero lo que tú planteaste es difícil para los chicos y para los adultos. Bueno, hablamos de la frustración que experimentan nuestros estudiantes, pero también creo que la vivimos nosotros cuando algunos de nuestros compañeros o directivos nos dicen, no huele tanto, bájele ahí porque se me sale y el resto de profesores no les gusta. Entonces, y saben, y los estudiantes entonces me dicen, ¿cuánto vamos a hacer? ¿Venimos un sábado? Entonces, van con uno, yo trabajo con 720 porque dicto solo una horita, porque me metí en una locura de proyecto a enseñar inglés viajando. Pero entonces ellos vuelan y mis estudiantes dicen, yo me voy para
Japón, para Jamaica, para Islas Marshall, no sabía ni que existían. Y cada uno está, y mis compañeros me dicen, Zenaida, ¿usted qué le pasa? ¿Usted qué está consumiendo? Incluso mis estudiantes me dicen, profe, y yo digo, ay, ¿qué tal consumiera? Ay, pero, pero entonces, ¿cómo? Exacto. Entonces, ¿cómo manejar eso? Porque el estar hoy aquí digo, ay, no soy la única loca, digo, la única creativa, innovadora, sino que se siente uno apoyado y cómo combatir eso o cómo enfrentarse. No te imaginas a quién le estás haciendo la pregunta, ¿no? Acá hay varias cosas que te recomiendo que pienses. Uno es, tú tienes derecho a volar hasta donde quieras. Perdón. Esto lo opina María Caridad, por favor, esto no lo opina la Secretaría, esto no lo opina, esto lo opina María Caridad. Vuela, pero tienes que saber que no a todo el mundo le gusta que vueles. Entonces, ahí quien tiene que decir, porque es que la única que puede manejar lo que le pasa a usted es usted. ¿Con qué prefieres vivir? ¿Con las alas cortadas o volando? Ahora, ojo, que no solo es lo uno o lo otro. Mi solución personal, porque a veces me pasa eso y me dicen que le baje al voltaje, es contagiar. Porque es que yo puedo volar muy alto, pero volar acompañado es más rico. Así no se vuele tan alto. Entonces, lo que yo hago, María Caridad García, es tratar de contagiar a la gente con la que trabajo, pero también aceptar mis límites y aceptar que estoy dispuesta. Estoy dispuesta a cortar mis alas. María Caridad prefiere decir, por acá corrió, que acá le cortaron las alas. ¿Sí? Pero yo también he aprendido que volar solo es harto. Entonces, lo que uno tiene que hacer es buscar quién anda por ahí, que anda, porque tú vas a encontrar que en tu entorno no estás solo, que hay otros que tienen ese mismo dilema. Entonces, y por ejemplo, que acá en esta sala hay varios que entraron en consonancia con tu pregunta. Luego pueden hacer el grupo de autoayuda y cooperación, en donde se inventan vainas chéveres. Ay, no, es que en el colegio no me dejan hacer esto porque no hacemos un club los fines de semana con no sé, no sé dónde. Ah, listo. Y ya. ¿Sí? Pero también recuerda tus límites porque a veces, y eso sí es cierto, el que yo pueda volar no quiere decir que yo tengo que obligar a los demás a hacer lo mismo que yo. Eso sí no tengo derecho. Así como yo puedo volar hasta donde se me venga en gana y pueda, yo no tengo por qué arrastrar a los demás. No los tengo que obligar. Y si alguien más no quiere, no puede, no le interesa, tiene todo su derecho. Primero que todo, muchas gracias, María Caridad, por el espacio. Cuando nos contabas sobre el estudiante creativo que tenía la capacidad de conectar las palabras con narrativas, hacías una vinculación directa con también su capacidad para estar desatento e interrumpir la clase. Y creo que esa vinculación la hacemos muchos y creo que también por eso es que se relaciona normalmente la creatividad con áreas como la artísticas o humanidades y se saca de otros elementos. Pero seguramente el pensamiento creativo tiene relaciones con otro tipo de pensamiento. Me gustaría preguntarte particularmente cuál es la relación del pensamiento creativo con el pensamiento crítico y cómo abordarla en el aula de clase, también pensándonos esta tensión que estás proponiendo. Hay una cosa que no podemos confundir. Una cosa es que uno tenga ideas creativas y haga cosas creativas, y otra cosa es que uno decida ser un excéntrico y ser un indisciplinado e interrumpir todo y disruptir, se diría, ser disruptivo, ¿sí? De todos modos, la creatividad no es una excusa para, pues para fregarle la vida a los demás. Básicamente es eso. Pero entonces acá sí tenemos que tener muy claros las cosas y por qué un estudiante
Entonces, primero en lo disciplinar. ¿Por qué un estudiante aparentemente es indisciplinado? ¿Sí? Pregunta, ¿es indisciplinado o yo lo estoy interpretando como una indisciplina? Y si yo lo estoy interpretando mal, entonces quien tiene que corregir soy yo. Si él lo está interpretando, tengo que hacerme unas preguntas sobre las reglas de actuar de mi espacio y por qué no dan juego a la libertad o porque este chico o chica no encaja. Eso es primero. Entonces, para que no nos vayamos a confundir, durante mucho tiempo yo trabajé con una persona altísimamente creativa, pero altísimamente insensible por los demás, pasaba por encima porque tenía una gran idea y pasaba por encima de los demás y hacía cosas que en el trato con el otro uno típicamente lo excusaba como, es que como es tan creativo. No, espérense un segundo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, la creatividad no es una justificación para el maltrato al otro y nos la han vendido como la idea de que yo tengo que ser excéntrico. Sí, la creatividad muchas veces disrumpe, pero no busca agredir. Eso sí, son límites que es importante que tengamos. Ahora hablemos de otro tipo de pensamiento. Y es que no, corrijo, no es de otro tipo de pensamiento porque es que dentro del proceso creativo también está algo que tradicionalmente no lo uníamos con la creatividad, y es el pensamiento convergente, el razonamiento formal. Una vez yo tengo mi idea divergente, podríamos decir que yo he hecho lluvia de ideas, que yo he explorado los conocimientos, etcétera, para pasar de esa chispa o ese insight, de ese ajá, a la producción, ¿qué se requiere? Montones de trabajo, ¿cierto? Y toca dejar de volar y irme por acá, irme por allá, sino toca empezar a, ¿sí? Y para el pensamiento crítico, ¿qué pasa ahí? Cuando yo tengo 15 ideas o 15 prototipos interesantes, bueno, por 15 prototipos es demasiado, 15 ideas para ver con cuál me quedo para prototipar en un pensamiento de diseño, ¿dónde está el pensamiento crítico? Listo, tengo las 15 ideas, pero no todas son óptimas. ¿Cuál entra, cuál sale? ¿Con cuál me meto? ¿Sí? Entonces, el pensamiento tradicional, formal, convergente, de resolución de problemas, de pensamiento, de tomar esas decisiones frente a qué es lo que es mi producto, entran en juego en la segunda fase o en la segunda parte ya del proceso creativo y sobre todo el proceso de generación de una innovación. Si ustedes miran Design Thinking o pensamiento de diseño, recuerden en la fase de prototipado, de hecho, desde la fase de ideación, se cierra la fase de ideación con pensamiento crítico, ¿cierto? Y más aún, ya que tomaste pensamiento crítico, yo voy a hablar un poco de las 5 mentes del futuro de Howard Gardner. No sé si lo han escuchado ese libro, que es distinto a las inteligencias múltiples. Si no lo han leído, léanselos. Pero acá viene una pregunta muy importante que no forma parte del proceso creativo, pero yo quisiera que lo pegaran tanto al proceso creativo y al proceso innovador. Y es ese marco o esa postura ética frente a la cual vamos a crear e innovar. Uno puede crear para bien o para mal. Yo creo un lápiz que puede ser utilizado para sacarle el ojo a alguien o para escribir un poema. Cualquiera de las dos, ¿cierto? Pero el hecho de que yo pueda crear algo que puede destruir al otro, no necesariamente quiere decir que yo lo deba crear. Y entonces ahí viene un pensamiento ético que tiene que ver con el pensamiento crítico. Con esto, solo quiero decirles, los procesos creativos o el desarrollo y el despliegue de la creatividad involucra esos procesos mentales normales que tenemos nosotros y que los usamos todos en conjunto. No es que pensamiento divergente, pensamiento convergente, no sé qué, sí sé más. No, cuando resolvemos un problema, usamos todas esas habilidades. En algunos momentos son más oportunas unas que otras. Entonces, siempre que se pongan a trabajar con sus estudiantes en desarrollo de pensamiento creativo, de innovación, ojalá, sugerencia, no olviden pararse en una postura ética. Y mi postura ética, la que asume María Caridad, es desde una ética de cuidado y no de mercado. Yo sí creo que la innovación durante mucho tiempo la hemos trabajado en una lógica de mercado, donde ser mejor, pasar por encima de los demás, lograr la mayor productividad por encima de lo que sea, es el sello ético. Y yo sé que ustedes dirán, pero eso no es ético. No, eso sí tiene una ética y unas reglas.
El mercado tiene una ética y unas reglas sobre las cuales hemos operado. Pero pues ya hemos visto que estamos como que sufriendo ambientalmente y como sociedad si no pensamos para qué creamos y bajo qué marco ético lo hacemos. Los invito a escuchar la charla de Bernardo Toro, si no la conocen, sobre las éticas del cuidado y el paradigma ético, porque por ahí es que yo creo que hay que pensarse también la creatividad, ¿sí? No sé si sirvió de algo lo que dije y por allá había una mano levantada, alguien que yo creo que me iba a complementar. Ah, bueno. Vamos con esta última pregunta. ¿Quién? Bueno, muy cortico. Las dos. Sí, qué pena era para complementarte, pues yo soy maestro de artes, le enseño artística a los chicos y la verdad que el pensamiento crítico tiene que estar lleno de disciplina, porque la única forma de llegar a crear algo que valga la pena en arte tiene que tener mucha dedicación, mucha disciplina. Yo le digo a los chicos en los primeros años, para poder aprender a dibujar y para quitarnos el sirirí de que yo no puedo dibujar, tienes que dedicarle tiempo. Y la única cosa, la única forma de encontrar cosas bien hechas en arte es que hay que dedicarles tiempo y dedicación. Así es que se logra el maestro, se logra la maestría y se logra encontrar gente como Pablo Picasso, que cambió las formas de ver el mundo. Incluso hay unos encuentros entre la ciencia y el arte increíbles. Mientras estaban dando la teoría de la relatividad, se estaba creando, ya se había pintado, ya había autores que lo habían hecho. Entonces, pienso que la creatividad no es tan fácil y no es una cosa efímera. La creatividad debe ir acompañada de tiempo, dedicación para poder lograr la excelencia, como todo. Absolutamente de Gracias, acuerdo. qué pena. No, mientras se prepara nuestra siguiente compañera, no se dejen meter otra mentira sobre la creatividad, es que la creatividad es llegar a la idea. No, llegar a la idea es solo un pedacito. De hecho, puede que cuando ustedes digan llegué a la idea, esa todavía no sea la idea. ¿Sí? Esto es una bobada, yo no soy gran artista, pero esto a mí me tomó 60 horas para hacerlo. ¿Sí? Yo no soy gran artista, pero fueron 60 horas y esta es la cuarta versión de esto, hasta que quedó algo que yo decía, es mostrable. No es una obra de arte, pero es mostrable. O sea, 60 horas solo pintándola, no creando. Y eso es lo que no le vendemos a nuestros estudiantes. Si tú le enseñas a tus estudiantes que crear requiere tiempo y trabajo, va a ser más fácil que toleren la frustración. Su merced. Y creo que con esta cerramos porque me van a pedir el chuzo. Vale, muchísimas gracias. Trataré de hacerla lo más breve posible. Y tú decías en la presentación que la creatividad tiene una naturaleza contextual. En esa medida, pues también lo creativo debe pasar por una validación social. En un aula tradicional, esa validación la otorga el maestro. Entonces, por ejemplo, ponemos, no sé, un dibujo en un aula de primaria regular y es el maestro quien dice cuáles son los mejores dibujos, los productos más creativos. Lo mismo pasa en la escritura o en cualquier otra área. Pero cómo manejar esa tensión entre lo creativo, digamos, la sensibilidad que puso mi estudiante al elaborar X producto y los ojos que yo como sujeto pongo ante las producciones de mis estudiantes. ¿Sí? Porque si soy yo quien determina qué es lo creativo, puedo estar generando unas frustraciones o puedo estar simplemente siendo ciega a algo realmente creativo, pero para lo cual yo no estoy preparada como sujeto, que es el que tiene en algún momento la voz primera en el aula.
De acuerdo. esa pregunta, ¿qué opinión tienes de eso? Buenísima. Primero, cuando hablamos de lo creativo, hablamos de diferentes, no quiero decir grados de creatividad, pero sí escenarios. Hay autores, Margaret Boden nos habla de creatividad psicológica y creatividad histórica. La creatividad histórica cambia paradigmas en las ciencias y en los campos disciplinares, culturales y sociales. La teoría de la relatividad es un ejemplo. Pablo Picasso con el cubismo. Sí, lo dije bien. Cubismo, ¿cierto? Sí, bien. Debussy, ya se me acabó de olvidar el movimiento que lideraba Debussy. Eso sería creatividad histórica, pero también podemos hablar de creatividad personal, en donde el paradigma que se cambia es el paradigma propio. Los procesos cognitivos que se requieren para cambiar la historia son los mismos para cambiar mi paradigma personal. Es decir, para descubrir que Pedro, Juan y José no todos eran humanos, son los mismos procesos que para generar la teoría de la relatividad. Entonces, ahí tenemos que, anclándonos en eso, cuando tú haces la pregunta de qué es lo que es creativo o no, y yo como maestro soy quien lo decide, no es tan simple. No es tan simple porque no es que yo decida, sino tengo que hacerme la pregunta de frente a qué estoy hablando que esto es creativo. Frente a las realizaciones previas, frente a las realizaciones del curso, frente al histórico, y dependiendo de mi objetivo pedagógico y de la trayectoria del estudiante, la retroalimentación que yo le voy a dar es distinta, ¿sí? Entonces, en general, y eso en varios autores ahí acabo de recordar, Kaufman y Baglietto trabajan las 4 Cs y lo que plantean es que la creatividad se va moviendo en diferentes esferas, en la esfera de lo personal, en la esfera del entorno inmediato, en la esfera del campo profesional, que sería la gran C, y la creatividad histórica en los paradigmas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿vas a hablar de que esto es creativo o no frente a qué? ¿Contra qué? ¿Cuál es el marco que estás usando de referencia? No es un problema de herir sensibilidades, sino es un problema de comprender el proceso. Es absolutamente injusto cuando un estudiante logra, por ejemplo, generar una producción creativa frente a todo lo que viene realizando y que no se le reconozca eso, porque es que eso ya se le ocurrió a otra persona en otro lugar. Pero el proceso de desarrollo creativo del estudiante es ese. Entonces, ahí lo que yo te diría es que tienes que calibrarte, sobre todo en términos de cuál es el referente que estás usando. Y frente a ese referente, hacer la retroalimentación, ¿sí? Y el más importante es poder lograr que el estudiante valore que uno está creciendo contra uno mismo. Cuando yo veo este dibujo, yo sé que es que voy a sonar como boba, pero para mí es un orgullo. Yo estoy súper orgullosa de este dibujo. Aparte porque representa un montón de cosas que para mí son importantes. ¿Sí? ¿Es el mejor dibujo a lápiz con acuarela que ustedes han visto? No. En términos técnicos, ¿lo podría hacer un estudiante de segundo semestre de Universidad de Artes? Sí. Pero eso hace que sea menos valioso para mí en términos de producción creativa y de mi historia creativa? No. Entonces recuerden eso cuando van a retroalimentar. ¿Creatividad para qué? ¿Para quién? ¿Y en qué esfera lo estamos moviendo? Bueno, chicos, ya me dijeron que cerrara el chiringuito. Entonces vamos a seguir con la próxima actividad. Gracias, un aplauso, por favor. Muchas gracias, María C. Bueno, ahora vamos a seguir con la actividad que teníamos antes, donde estábamos trabajando en grupos. Para eso voy a pedirle a mi compañero Camilo Rincón y a mi compañero de AFIT que suban y nos expliquen la próxima actividad. Bueno, ¿cómo nos fue con la charla de la profe? Bien, listo. Vamos a hacer una actividad antes de seguir con la otra. La mesa número 1, ¿dónde está? Listo. Escuchen con atención porque lo vamos a hacer en 30 segundos. Ojo, 30 segundos. La mesa 1 pasa donde está la mesa 2, la mesa 2 donde está la 3 donde está la 4 donde está la 5 y así sucesivamente. Empiezo a contar. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 y medio, 29, 29 y medio, 29.8. ¿Me ayudan, porfa, por allá con el rector Carlos, que se me está quedando dormido? Muchas gracias a todos por asistir hoy. Espero que hayan disfrutado la conferencia de María C. García y nos vemos en una próxima ocasión. Chao y muchas gracias.